Y bien, estamos con el ex ministro de Economía, Luis Carranza, 2 veces ministro de Economía durante el gobierno de Alan García, que autor además de una gran propuesta sobre competitividad que fue presentada en el último CADE, un plan de reformas profundas para el Perú de los próximos años. Y bueno, ha publicado un artículo en El Comercio el día sábado llamado El Perú que todos queremos, que de alguna manera enjuicia algunos de los planteamientos de los 2 programas de gobierno que están compitiendo en la segunda vuelta. Lucho, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, Jaime, encantado de estar en tu programa. No, gracias por venir. Bueno, dices en tu artículo que un dato interesante, impactante, que en 1950 el Perú era 3 veces más grande que Corea, económicamente hablando, ¿no? Pero ahora Corea es 4 veces más grande que el Perú. Es decir, han avanzado a una velocidad muchísimo más rápida que nosotros en los últimos 50, 60 años. Y señalas que si hubiésemos crecido a la misma tasa, hoy seríamos una economía similar a la coreana, es decir, prácticamente desarrollada, ¿no? Un trabajador coreano debe estar ganando, yo no sé cuántos miles de dólares al mes, pero $2.000 al mes, es decir, son unos niveles pues que nosotros vemos todavía muy lejos. Bueno, ¿qué hicieron esos países que no hemos hecho nosotros? Es decir, ¿cuáles fueron los principios que ellos adoptaron de política para conseguir esos resultados? Bueno, Jaime, en primer lugar hay que tener en cuenta que las condiciones históricas son diferentes y las cosas particulares que ellos hicieron no funcionarían de la misma manera ahora. Lo importante es ver cuáles son los principios fundamentales que guiaron la política económica en esos países. Y hay varios principios, habría que en el artículo rescatamos 2 de ellos. Uno, primero, es tener visión de largo plazo, saber dónde se quiere llegar, cuáles son las fortalezas del país, entender que el proceso de desarrollo es sobre todo eso, un proceso, y hay que respetar ciertas leyes económicas que son como las leyes de la gravedad. No. El segundo principio fundamental es el pragmatismo. Ellos dejan de lado la ideología y empiezan a aplicar cosas que funcionan. Y todo el diseño de política económica está básicamente enfocado en eso, ¿no? Luego tienen varias otras cosas, como un proceso de integración muy importante dentro de la región asiática. El hecho de tener integración, flujos comerciales, flujos de capitales, genera un network en la región muy importante. América Latina, por ejemplo, a diferencia de los países asiáticos, en vez de integrarnos, hemos estado de espaldas unos a otros y peleándonos siempre por una carga ideológica muy grande en las relaciones entre los países. Ahora, básicamente, claro, también ellos optaron por una estrategia exportadora desde el comienzo, aunque al principio hubo una pequeña etapa de industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Aquí nos quedamos solamente en la industrialización por sustitución de importaciones, cerramos nuestros mercados y nunca, digamos, el Perú recién ha pasado a una estrategia abierta, digamos, en los últimos 20 años, ¿no? Pero digamos, esto de largo plazo, ¿cómo se trabaja el largo plazo? Yo recuerdo haber leído un trabajo del Banco Mundial en el que señalaban que en todos estos países hay siempre un grupo digamos, de técnicos muy fuerte que piensa los temas de largo plazo, que hace análisis estratégico, que hace análisis de los cuellos de botella, de lo que está pasando, de las reformas que se requiere hacer, un grupo que está pensando. Algo así debería ser quizás ese plan. En el Perú no tenemos eso, ¿no? ¿Qué se necesitaría tener acá? Ese es el rol que ha venido jugando el Ministerio de Economía y Finanzas en los últimos años, tratando de compatibilizar todas las necesidades que existen, viendo los recursos y viendo cómo se asignan de manera prioritaria estos recursos. Pero es cierto, la experiencia de Japón, sin entender el rol fundamental que juega el Ministerio de Finanzas en Japón, es simplemente imposible de seguir. Lo que ocurre en China ahora o en la India en los 80s, ¿no? Un procesos de apertura, de reformas muy pragmáticas en las cuales se trata de maximizar resultados con independencia de las decisiones que se van tomando, ¿no? Eso es realmente lo que
lo que necesitamos en el Perú, como te dije, el Ministerio de Economía y Finanzas ha jugado ese rol. Necesitamos institucionalizar y fortalecer ese rol, independientemente si sigue en el Ministerio de Economía y Finanzas o en otra institución tipo CEPLAN. Pero lo ha jugado, digamos, da la impresión de que no lo ha podido desempeñar ese rol con la intensidad suficiente, ¿no? Tiene realmente una capacidad de reflexión, de análisis y de planteamiento de reformas en el Ministerio de Economía. Lo que ocurre es que estas propuestas pasan por un tamiz, que es el Consejo de Ministros, y luego van al Congreso. Entonces, más que un problema de una institución, creo que es el problema de la sociedad, que no sabemos realmente a dónde queremos ir, que hay intereses grupales, individuales, que nublan esa visión colectiva de prosperidad de largo plazo que requiere el país. Un ejemplo muy claro, tú lo has mencionado, ¿no? Estos países, una de las estrategias que logran, con las cuales logran el desarrollo, es una estrategia de apertura comercial muy intensa. Y esa es un poco la estrategia que se ha seguido en el Perú, en distintas etapas, con distinta intensidad, pero siempre en cada uno de estos momentos han existido voces en contra, ¿no? Diciendo que eso no crea empleo, que eso va a generar desempleo, que eso va a traer desindustrialización en el país. Efectivamente, lo que hemos visto es todo lo contrario. Fuerte crecimiento de empleo, recomposición de la industria, industrias que desaparecen y otras que crecen por encima de 15% por año como promedio, ¿no? Entonces, esa visión colectiva de qué cosa necesitamos en el país es un poco lo que nos está faltando. Bueno, ahora se replantea siempre todo desde la base. Ahora se quiere una nueva constitución, cambiar el capítulo económico de la constitución. Esto es absolutamente, digamos, ciego, ¿no? Es no ver lo que está ocurriendo. Sí, efectivamente, ¿no? Esto es lo que Hirschman hablaba de fracasomanía, ¿no? Siempre teníamos esa sensación de que estamos fracasando y venían movimientos pendulares. Hablar de cambio de la Constitución me parece absurdo, ¿no? Si comparamos la tasa de crecimiento bajo la Constitución del 79, prácticamente ha sido cero. No. Con la Constitución del 93, la tasa de crecimiento, el promedio anual, ha estado por encima de 5%. ¿no? Entonces, si la Constitución es un instrumento para mejorar el bienestar de todos los peruanos, es evidente que la discusión no tiene lugar. No tiene lugar. Ha habido una énfasis en muchos de los programas presentados en esta campaña electoral en torno a programas de redistribución, básicamente de naturaleza asistencialista, ¿no? Distribuir recursos, subsidios, dinero, eventualmente también aumentos de sueldos y todo lo demás. Por ejemplo, está esta propuesta de pensión 65 de Gana Perú. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Yo creo que hay que distinguir claramente entre política económica y política social. Y la política social tiene como objetivo reducir brechas, igualar oportunidades entre todos los peruanos, pero la política económica debe tener como función fundamental promover el crecimiento y una buena asignación de recursos en la economía. Cuando confundimos estas cosas y utilizamos política económica con fines redistributivos, entonces empiezan los problemas. Pensión 65, si bien es cierto, hay un grupo vulnerable que no tiene acceso a pensión, el tener un programa de esta naturaleza lo que hace es destruir todos los incentivos que existen para un ahorro previsional en una economía con una informalidad como la que tenemos. Si el nivel de cobertura de las pensiones en el país fuese de 90%, entonces una pensión universal de estas características sería saludable. Pero tenemos un nivel de cobertura tan bajo y los instrumentos que necesitamos para incentivar el ahorro previsional, mucho del cual tiene que ser voluntario dado la informalidad, lo que va a hacer es un sistema como este es justamente destruir cualquier posibilidad de generar ahorro previsional en sectores altamente informales en el país. Este es un clarísimo ejemplo de cómo una política social con buenos objetivos termina destruyendo un sistema, porque acaban a destruir todo el sistema previsional. Mucho
más allá de cuánto cuesta el primer año, ¿no? Bueno, claro, obviamente si a mí me van a regalar, si yo no tengo pensión o soy informal, me van a regalar una pensión, entonces ya para qué me voy a formalizar. Me imagino que esa es un poco la cosa. Y los que tienen cobertura de pensión en este momento son que el 20%. Alrededor de 20%. Entonces esto sería un subsidio para el 80%, en lugar de ser un subsidio para el 20%, digamos, para los más pobres. Así es. Y el problema es que al inicio el costo se calcula alrededor de 1% del producto, pero este costo va a tender a crecer de manera progresiva. ¿Por qué? En la medida en que se incorpora más gente dentro de este nivel de 65 años que tiene derecho a una pensión. Lo que tenemos que hacer en la ley MIPES, de hecho en el decreto legislativo de incentivo a la formalización, había un elemento, y hay que trabajar más en este elemento, de cofinanciar el ahorro previsional de los informales, ¿no? De una manera en la cual, la medida que ellos ahorran, el Estado va poniendo también un poco, y de esta manera incentivas el ahorro voluntario previsional, con fines previsionales. Se suponía que en la ley MIPES me parece que el Estado pagaba el 50%, por lo menos del seguro social, no sé si también de la pensión. Así es. Así es. Pero no sé si se ha implementado eso. El problema es que no se ha llegado a implementar, ¿no? Habría que trabajar en el proceso de implementación. Porque han pasado más de 2 años de esa ley, ¿no? Así es. La parte de incentivo a la formalización sí ha tenido buenos resultados. Los datos que manejábamos son alrededor de 100.000 empresas, pequeñas empresas, MIPES, que se han inscrito en el registro y han pasado a formalizarse. Ya, de acuerdo. Bueno, tenemos que ir a una pausa y regresamos. ¿Por qué los ingredientes del ceviche se relajan? Porque cuando Javier Wong descansa, cocina en su caja china. Cuenta ganadora del BBVA Continental presenta a Javier Wong. Y a la caja china. Abre tu cuenta ganadora y participa del sorteo de 1000 cajas chinas y el gran premio de $500,000. No te conformes. Adelante, BBVA Continental. Y si abres tu cuenta hoy, llévate mis cuchillos maestros. Si te atrapa la gripe, Nasty Flu. Nasty Flu solución. Nasty Flu. Nasty Flu. Adiós a la gripe. Nasty Flu. ¡Que no hay estornudos! Nasty Flu. ¡Adiós congestión! Nasty Flu. Y el malestar se acabó. Nasty Flu. Nasty Flu, potente, rápido, eficaz. Nasty Flu. Ya comenzaron los días R Ripley. Aprovecha precios increíbles en las mejores marcas. 50% de descuento en miles de productos de otoño. Me fascina Ripley. Válido también en Max. Ahora llama a todo el mundo desde cualquier teléfono celular, marcando el 1977. Recuerda, marca el 1977 antes del 00. Ahora marca el 1977 también desde tu celular prepago de cualquier operador móvil usando el saldo de tu recarga. Americatel. El hogar que tu familia merece, con los más finos acabados y una exclusiva ubicación, te lo ofrece Constructora Richmuller. Pregunte por nuestras promociones y acceda a precios muy convenientes. Esta es la oportunidad que esperabas, tal como lo soñaste. Construye y vende Constructora Richmuller. Informes 440-3508. Seguimos conversando con el exministro de Economía, Luis Carranza. Bueno, la propuesta pensionaria de Gana Perú no consiste solo en pensión 65, sino en general en una propuesta integral por la cual el sistema público de pensiones se vuelve obligatorio y el sistema privado deja de ser obligatorio, se convierte en voluntario y en complementario. Solo uno, digamos, podría aportar al sistema privado si le sobra algo respecto a lo que ha puesto, lo que ha tenido obligatoriamente que poner en el público. ¿Cuál es su opinión acerca de este planteamiento? Eso te genera una severa distorsión en la asignación de recursos en la economía. Estaría implicando un fuerte trasvase de recursos
del sistema privado a un sistema público. En el sistema privado se invierte esto en actividades productivas, se busca la mejor rentabilidad para el afiliado. En el sistema privado eso va directamente a financiar las cuentas del Tesoro Público. En el sistema público. En el sistema público, perdón. Claro. Con lo cual tú vas a tener, por un lado, una abundancia de recursos en el corto plazo en el sistema público que va a servir para financiar muchas cosas, a costa evidentemente del crecimiento en la economía, porque el financiamiento para las actividades productivas se va a reducir y al final el que sale perjudicado es el afiliado que va a entrar en un sistema de reparto con unos subsidios cruzados muy fuertes. Resultado, menor crecimiento y menor ahorro. Para financiar todas estas, digamos, estos nuevos programas, como la pensión 65, aumentos de sueldos, subsidios, en fin, una serie de programas sociales, se plantea una reforma tributaria cuyo eje central es el impuesto a las sobreganancias. Claro, en la propuesta original de Gana Perú se hablaba de un impuesto a las sobreganancias del 45%, lo que a mi juicio lleva la carga tributaria de la minería a niveles bolivianos prácticamente. Pero en este último documento que acaban de sacar ya no mencionan porcentajes, dicen que habrá ese impuesto, pero tendrá que ser competitivo a nivel internacional, lo cual es un avance, digamos. ¿Cuál es su opinión acerca de este impuesto, digamos, a las sobreganancias mineras? Creo que el enfoque tiene que ser un enfoque integral. La carga tributaria en la minería, la carga total en la minería, está por encima de países con los cuales competimos para atraer inversión. Ya está. Ya está por encima. Y cualquier impuesto que se coloque debe hacerse teniendo en cuenta la carga total, 1. 2, el aporte voluntario, que ha sido muy criticado, ha generado un espacio de diálogo muy importante entre las empresas mineras y las comunidades. Claro. Porque no hay que olvidar que el impuesto entra a la SUNAT, de ahí 50% va para Tesoro Público, 50% se distribuye entre gobiernos regionales y locales, y ellos lo gastan, cuando lo gastan, en función de su lógica política del distrito, la provincia o la región. Y a veces a la comunidad que está en el área de influencia no le toca nada. Entonces, con el aporte voluntario sí vemos recursos de minería que están yendo directamente al área de influencia y a las comunidades que son las más afectadas. Entonces, un impuesto a la sobreganancia o cualquier modificación tributaria debería incorporar este hecho, no descartarlo, sino construir encima de esto, si es que se llega a poner. Pero lo más importante no creo que sea la carga total, sino cómo se usan esos recursos. Hasta ahora los recursos han estado enfocados en infraestructura, y eso es bueno porque partíamos de un nivel muy bajo de infraestructura, grandes brechas de infraestructura, y si nosotros queremos ser competitivos como país, necesitamos reducir esta brecha. Necesitamos buenos puertos, buenas carreteras, electrificación, agua, hospitales, colegios. Ese es el enfoque. Una vez que hemos agarrado velocidad de crucero en gasto de infraestructura y ya estamos en un nivel entre 6 y 7% del producto, a nivel de gobierno central, estos recursos que vienen de la minería deberían estar utilizados y focalizados en ciencia y tecnología, mejora de la educación, en becas, ¿no? Ese debería ser el foco de los nuevos recursos que se tengan, porque al final del día, cuando se acaben los recursos naturales, tú vas a tener entonces un problema de competitividad si es que no tienes a tu población preparada. O sea que no tendría sentido destinar esos recursos a programas sociales, digamos, que deberían ser financiados con el Tesoro Público, normal. Ese es el gran riesgo, ¿no? El gran riesgo de iniciar programas sociales de carácter universal con recursos temporales es que cuando estos se acaban, el programa social desaparece y te genera una fuente de conflicto enorme. Tú tienes que estar preparado para el momento en el cual los precios de los minerales declinen y entonces no puedes recaudar la cantidad de recursos que recaudas en el presente. Ahora,
menciona que debería dedicarse estos recursos de una suerte de impuesto mayor, si es que cabe a las sobreganancias mineras, a cosas que tengan que ver con el incremento de la productividad del país, ciencia y tecnología, educación, etcétera. Pero ¿cómo hacer para destinar eso? Es decir, porque no los recursos del Tesoro son recursos fungibles, indiferenciables, digamos, no hay recursos destinados, salvo el canon, digamos, pero el canon tampoco tiene, salvo una muy pequeña parte para las universidades, ¿no? Mira, hay algunos fondos como FinCit, Fidecom, que han estado funcionando. Creo que son buenos experimentos y tú lo que necesitas es garantizar fondeo para estos, ¿no?, para estos distintos fondos que apoyan la competitividad, la productividad, la innovación y la tecnología en el país. Este sería el primer candidato. En temas de becas, nosotros necesitamos un programa agresivo de becas para los mejores estudiantes peruanos, ¿no? Nosotros necesitamos ingenieros, nosotros necesitamos doctores, y eso tiene que ser financiado y apoyado por el Estado. De acuerdo. Gana Perú plantea recientemente que los mayores ingresos, digamos, antes que eso, se necesita, digamos, el Estado peruano tiene una recaudación, una presión tributaria de alrededor del 15% del PBI, del Producto Bruto, ¿no es cierto? Varios de estos planes de gobierno están planteando subir eso a 18 o eventual, algunos hasta 20% del PBI. ¿Eso es posible? ¿Tiene sentido? ¿Es necesario subir? ¿Necesitamos esos niveles para mejorar la calidad de la educación, de la salud, de la infraestructura? Siempre es deseable subir la presión tributaria. La respuesta es cómo hacerlo, ¿no? Un planteamiento tributario de largo plazo debe descansar en dos columnas fundamentales: el impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta. Luego hay una serie de impuestos que gravan externalidades negativas, que son los famosos selectivos. Y estos selectivos tienen que ordenarse y racionalizarse. Luego hay una serie de impuestos que distorsionan, y estos impuestos tienen que disminuir o eliminarse. Y en este programa se ha ido avanzando paulatinamente. Entonces hubo una reducción significativa de los impuestos selectivos a los combustibles, hubo una reducción significativa de aranceles, ¿no?, que gravan las actividades de comercio exterior y son muy negativos para la competitividad de la economía. Y entonces cuando uno hace cálculos de la presión tributaria ahora versus la presión tributaria anteriormente, debería tomar en cuenta estas reducciones en tasas impositivas, tanto en selectivos como en aranceles. En realidad nuestra recaudación respecto a la base ha crecido, ¿no?, en eficiencia, pero se han disminuido ciertas tasas, ciertos impuestos que son muy negativos para la actividad económica. De ahora en adelante, más que crear impuestos, lo que se tiene que hacer es continuar el proceso de facilitación tributaria y reducción de evasión y elusión. Yo no creo que sea responsable comprometer gastos ciertos en función de mejoras en evasión y en elusión. Uno primero tiene que conseguir eso y después ver dónde gasta esos recursos. Y eso es lo que a mí me preocupa del plan de gobierno del candidato Humala en particular. Sí, pues él señala que esos 3 puntos del PBI de mayor recaudación los va a conseguir disminuyendo la evasión y la ilusión en el IGB y también lo que se pierde por corrupción. Claro, eso se puede decir fácilmente, pero ¿cómo se hace, no? Esa es la pregunta. Eso, si se hace, y se hace bien, demora un buen tiempo en conseguirse esos recursos, ¿no? Pero uno no puede empezar a gastar antes de implantar estos planes y luego ver los resultados. De acuerdo. Hay una competencia entre los distintos planes por ver quién sube más el sueldo mínimo, el salario mínimo, ¿no? Se habla de 750 soles, algunos que no pasaron a la segunda vuelta hablaban de 800, 850, ahora me parece que uno ofrece 700 paulatinamente y el otro 750 de arranque.
¿Cuál es su apreciación sobre eso? Hay una trinidad imposible, ¿no? Y es sueldos o salarios mínimos, altos sobrecostos laborales y baja productividad. El resultado de todo eso da informalidad. Entonces, cuando uno pregunta por qué somos un país tan informal, y cuando uno se enfoca en el lado laboral, uno lo que observa es esta frondosidad en la legislación laboral. Discutir el salario mínimo cuando solo un 20% de la fuerza laboral está dentro de la ley general es absurdo. Y cuando uno ve lo que efectivamente reciben los trabajadores en el sector informal, está muy por debajo del salario mínimo. Entonces, una de las principales trabas de la formalización de estas pequeñas empresas es justamente el hecho de tener que pagar un salario mínimo y sobre ese salario mínimo una serie de compensaciones a los trabajadores. Con la baja productividad que tienen, simplemente no están en posibilidad de afrontar este pago. Legislar de espaldas a la realidad da como resultado la informalidad. La informalidad, y también me imagino que menor inversión, más pobreza a la larga, porque si no... Es que es muy complicado, porque el Estado, el gobierno, provee todos sus servicios de seguridad social en temas previsionales y en temas de salud a través de un vehículo fundamental que es la empresa. Claro. Si tú no tienes empresas formales y tienes empresas informales, es muy complicado que el Estado llegue con estos servicios sociales. De acuerdo. Sí, pues eso es algo que es bien difícil de entender, ¿no? Porque no es intuitivo, es contraintuitivo en realidad, pero efectivamente es así. Sin embargo, hay zonas en donde el salario, el sueldo se está incrementando, simple y llanamente porque hay demanda de trabajadores, porque hay gran dinamismo económico, ¿no? En el agroexportador. Richard Webb estaba mostrando unas cifras de que incluso en la sierra rural el salario se ha casi doblado en los últimos 10 años por el dinamismo, la incorporación al mercado de muchas zonas, en fin, sin necesidad de ninguna legislación, ¿no? Por último, la famosa reforma del Estado, concepto que ya está muy trillado, pero en realidad, digamos, los presupuestos de inversión se gastan en un 50%, el Estado es muy ineficiente, muy corrompido, muy corrupto, esta descentralización que hemos tenido ha sido muy acelerada, muy improvisada, hay lo que los politólogos llaman patrimonialismo, digamos, muy fuerte abajo, y nosotros también en los sectores eventualmente. ¿Qué hacer para modernizar el Estado y hacerlo eficiente, digamos, profesional? A ver, hay que empezar a trabajar en cosas pragmáticas apuntando a resultados. Tratar de hacer una gran reforma del Estado, no existe el consenso político para lograrlo. ¿Qué cosas han funcionado? En presupuesto por resultados, que se inició en el gobierno del presidente García y fue un proceso largo y costoso en términos de esfuerzos, uno ve resultados muy interesantes. Por ejemplo, en Huancavelica hemos tenido una reducción en un lapso muy corto de tiempo de más de 10 puntos en la desnutrición infantil. Hay otros departamentos en los cuales la desnutrición infantil no solo no ha caído, sino que ha subido ligeramente. Entonces, ¿por qué funcionó este programa en Huancavelica y qué pasó en Ucayali donde no tuvimos estos resultados? Otro ejemplo, en la última prueba censal de comprensión de lectura, tenemos que Arequipa subió en 10 puntos porcentuales. Entonces tiene 48, un poco más de 48% de sus alumnos que tienen nivel satisfactorio en comprensión lectora. Pero ¿qué ocurrió en Loreto? Está en 5% estancado.
Entonces, ¿qué se hizo en Arequipa que funcionó y por qué no se hace lo mismo en Loreto? Entonces, ese es el tipo de reforma del Estado que necesitamos. Ir a los objetivos concretos en temas sociales fundamentalmente y empezar a trabajar coordinadamente entre los 3 niveles de gobierno. Pero eso requiere precisamente de lo que hablábamos al principio, de un equipo que esté mirando esas cosas, evaluando y proponiendo entonces las mejoras y las cosas. Es decir, eso es lo que parece que no hubiese, ¿no? Efectivamente, eso es lo que necesitas, ¿no? Medición, control y seguimiento de las actividades. Y eso es en esencia lo que es presupuesto por resultados, ¿no? Claro. Es una reforma importante que se inició y debe continuar. Bien, Luis Carranza, muchas gracias por su participación. Gracias, Jaime, por la invitación. En la hora N. Fue el ex ministro de Economía, Luis Carranza. Vamos a una pausa, regresamos con un informe de Renzo Macei sobre el director gerente del Fondo Monetario Internacional, pero este no es un tema económico, es un tema sexual. Está preso en Nueva York por asalto sexual, por delito sexual. Este es un personaje sumamente importante, alto dirigente del Partido Socialista, y va a ser candidato a la presidencia en Francia, probablemente ya no podrá serlo. Regresamos con ese tema, luego vamos a estar con Rocío Silva Santisteban, presidenta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que ha lanzado una campaña no al regreso de Fujimori. Regresamos.